Estamos con Alberto Curiel en esta saga, en esta historia de la izquierda a través de su vida parlamentaria, de su vida política. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué acción parlamentaria nos tenés preparado para esta nueva sesión de encuentro de Fogón y Fogón? Bueno, en el 2002 hubo una situación muy crítica en el Uruguay, con problemas bancarios que se transformaron en problemas económicos relativamente graves y en problemas sociales muy graves, con aumento del desempleo, con rebaja de salarios, con caída de empresas, con quiebras. De manera que en un momento determinado, la bancada de senadores del Frente Amplio resolvió que era un buen momento para hacerle una interpelación al ministro de Economía del gobierno de Jorge Valle, que era Alberto Bención. La bancada resolvió quién era el interpelante, yo no lo había pedido, había otros que podían hacer también la interpelación, pero la bancada resolvió que Alberto Curiel fuera el interpelante, Alberto Bención, en esta interpelación. Fue una interpelación muy especial. Primero porque hicimos una interpelación interactiva. Le pedimos a la sociedad, al pueblo uruguayo, que nos dijera qué teníamos que decir, qué teníamos que preguntar al ministro de Economía de la época. Y en 2 o 3 días recibimos, entre llamadas telefónicas, correos, gente que venía al despacho y le daba toda la información y planteaba sus preguntas, lo que quería que yo dijera, venían al despacho. Y hubo un trabajo excepcional de mis 2 secretarias, Alejandra Moreni y Alicia Dogliotti, que cubrieron esta tarea y llegamos a recibir en 2 o 3 días 1.200 comunicaciones, que las pusimos en un cajón, en una caja, y en el momento que culminé yo mi discurso primero que hacía para la interpelación, mis 2 secretarias llegaron con la caja y las 1.200 comunicaciones para que viera la calidad democrática que tenía mi exposición inicial. El segundo elemento, te lo adelanté en una entrevista anterior, era lo de Max Weber, la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Y acá, y este no es un hecho menor, en la entrevista, en un momento determinado, yo le comuniqué a la bancada de senadores del Frente que yo tenía determinada información que no estaba dispuesta a explicitarla en la interpelación, porque esa información generaría procesos de fuga de capitales, se profundizaría mucho más la crisis, y yo no estaba dispuesto. Estaba dispuesto a hacerle críticas al Ministerio de Economía por la política económica que habían llevado hasta ese momento, pero no a dar una información que pudiese afectar y profundizar la crisis en sí misma. Estábamos todos preocupados con la crisis. Entonces, Tabaré Vázquez, presidente del Frente en ese momento, quería que, no sé si era presidente del Frente, no, todavía era, sí, en el 2002 sí, seguramente era el presidente del Frente. Quería tener la información del Banco Comercial y me pidió que yo la consiguiera. Y yo hice una entrevista con Bención, un viejo amigo además, le pedí la información y Bención me dio toda la información. Ni tan siquiera me preguntó, ni tan siquiera me dijo que mejor que no se usara públicamente, nada me dijo, me entregó toda la información.
De manera que yo sobre esa base iba a trabajar en esta interpelación. Hice mi primer discurso con respecto a la interpelación. Por supuesto, no hablé nada del Banco Comercial. Empezaron las respuestas y en un momento determinado tomó la palabra Dabriez, que era el director de la oficina de planeamiento, Ariel Dabriez. Y Ariel, en vez de contestarme lo que yo estaba preguntando, me empezaba a interpelar a mí, me hacía preguntas a mí. Y yo le pedí una interrupción y le dije, perdóneme, el interpelado es usted. Yo estoy acá haciendo las preguntas correspondientes y usted lo que tiene que hacer es responderme, no hacer usted de interpelado. Eso dio lugar a que la barra, que estaba repleta, que estaba llena, empezaron los aplausos al interpelante Alberto Curiel, lo aplaudían y me aplaudían, lo que dio lugar a que el presidente de la Cámara de Senadores aprovechara la oportunidad para desalojar completamente la barra. En un momento determinado de esta interpelación, tomó la palabra el senador Larrañaga. Y se ve que él había recibido una información sobre el Banco Comercial que la directora del Banco Central, Medero, por el Partido Nacional, le había proporcionado. La verdad, no tenía mucha noción Larrañaga de qué se trataba el tema, pero leyó allí unos elementos que le habían brindado. Tomó la palabra Bención para contestar, y si Bención largaba todos los datos del Banco Comercial, iba a profundizar la fuga de capitales y era malo para el país. Entonces Bención le debe haber contestado más o menos un tercio de lo que tendría que haberle contestado. Y Larrañaga terminó ahí su intervención. Entonces todos me miraban a mí, a ver si yo seguía con el tema que Larrañaga estaba planteando. Y yo me callé la boca y yo no dije absolutamente nada. Inclusive un senador del Partido Colorado, no tenía el grado de conciencia necesaria, empezó él a plantear temas cercanos. Y entonces los integrantes del Poder Ejecutivo decían, el interpelante no lo hace y lo va a hacer el propio del Partido Colorado, no tiene absolutamente ningún sentido. Y yo sentí que existía la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, que ¿Qué estaba también habló pasando? Sereñi. Ahí se estaba fundiendo el Banco Comercial, Caja Obrera. ¿Qué estaba pasando? Contanos un poquito el detalle de la crisis que se estaba pergeñando ahí. El punto clave era lo del Banco Comercial, porque no te olvides que al Banco Comercial se le habían vendido a los hermanos Rom de Argentina y los hermanos Rom se estaban quebrando. Entonces había mucho problema con lo que iba a pasar con los depósitos y el banco cerraría y habría más fuga de capitales porque estábamos en plena crisis. En otro momento te puedo dar un detalle mayor de este tema, sobre todo porque después de caer Bención, perdón, a la semana de terminar mi interpelación cayó Bención a pedido del Partido Nacional. Tendrá que ver algo la interpelación o no, pero en ese momento entonces entró Echugarri y yo te quiero contar posteriormente en otra entrevista cómo fue también, porque es un caso muy especial de un senador de la República. Entonces, como te estaba diciendo, yo sentí que yo no estaba dispuesto de ninguna manera a que el país sufriera por información que yo diera en el Parlamento, que se profundizara la crisis, que era ya muy grave en el 2002, por información que yo diera en el Parlamento. Y entonces prioricé la ética de la responsabilidad frente a la ética de la convicción. Cuando terminó
la interpelación, Alberto Bención se acercó a mí e inesperadamente para mí me dio un abrazo. Y el abrazo yo lo entendí como un elemento que él quería mostrar de que yo me había comportado correctamente al no dar toda la información que yo tenía de el Banco Comercial, quiénes eran los nuevos directivos del Banco Comercial y qué condiciones terribles habían puesto esos directivos del Banco Comercial al tomar posesión de los cargos correspondientes y la salida de los hermanos Rom. Fue un momento, sin ninguna duda, muy especial. Mucha gente del frente no lo entendió muy bien. ¿Cómo? Dice, si el Frente Amplio le hace una interpelación y está completamente en contra de la política económica, ¿por qué Bención lo abraza? Porque no tenían los elementos suficientes para tratar de entender qué eran la información del Banco Comercial que yo me estaba reservando en defensa de los intereses del país.